Procedo a explicarles. Tenemos, chicos, que entender que entre el concepto de masa y peso, de acuerdo al primer capítulo, que es la materia, hay una gran diferencia entre ambos. Cuando nosotros hablamos de masa, recordemos que es algo, es una sustancia, una cantidad de sustancias, algo proporcional a en este caso, a la masa que va a tener un objeto. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de peso, tenemos que entender que hay varias variables que van a influir sobre este concepto. Por ejemplo, tenemos que su unidad de medida es el newton. Por lo tanto, al ser su unidad de medida el newton, corresponde a una fuerza y además el peso es atraído por la gravedad de la Tierra, en este caso. Entonces vean que tenemos que tomar en cuenta que hay mucha diferencia entre el concepto de masa y peso, porque la masa es la cantidad de sustancia de un cuerpo y el peso va a ser en sí, en este caso, una fuerza que es ejercida sobre una masa, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de la unidad de medida de la masa, corresponde a los kilogramos, para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Muy importante. Y ahora bien, acá tenemos que tomar en cuenta varios conceptos importantes. Permítame un momento nada más. Ya, las disculpas del caso. Acá tenemos que tomar en cuenta varios conceptos. La masa, que es la medida de la cantidad de materia, que era lo que les mencionaba, y que su unidad correspondiente en el sistema internacional es el kilogramo, que el peso se suele confundir con la masa, sin embargo, sabemos que es una fuerza de gravedad que actúa sobre la masa de un objeto, que era lo que les decía, y que se expresa en Newton. Una sustancia pura es una sustancia química particular compuesta de la misma clase de materia en las mismas proporciones en toda su extensión, y que el volumen es todo lo que ocupa un lugar con espacio, además con masa y que suele expresarse en litros o en metros cúbicos. Son conceptos muy importantes que tienen que tener a la mano. Ok, resulta que la teoría nos explica los estados de la materia. En los estados de la degradación de la materia tenemos que tomar en cuenta que no solamente existe el sólido, el líquido y el gaseoso, sino que también tenemos que tomar en cuenta al Bose-Einstein y al plasma, ¿verdad? Que también la materia nos lo aporta en el material didáctico. Ahora bien, vamos a estudiar los tres principales estados de la materia, que son sólido, líquido y gaseoso. Vamos a estudiar su forma, su volumen y su comprensibilidad, además de del comportamiento de sus partículas. Si nosotros vamos a hablar de un sólido, tenemos que entender que la forma de un sólido es totalmente definida, ¿verdad? Que el volumen está definido, que la comprensibilidad es insignificante y que sus partículas están estrechamente empaquetados y rígidas entre sí. Es por eso, chicos, que cuando yo puedo palpar un objeto, sé que se encuentra en estado sólido porque todas sus partículas están unidas entre sí, formando precisamente una estrechez entre las mismas. Ahora bien, si nosotros hablamos del líquido, sabemos que su forma es indefinida. ¿Por qué? Porque en este estado va a adaptar la forma del recipiente. Si yo coloco agua dentro de un vaso, esta adapta la forma del recipiente, pero si yo coloco agua dentro de una caja, esta adapta la forma del recipiente. Y así sucesivamente con diferentes formas. Ahora bien, sabemos que su volumen está definido, que su comprensibilidad es muy poca, o sea que no se puede compresionar tan fácil, y que, que las partículas se encuentran entre contacto pero móviles, o sea, se mueven, tienen movimiento entre ellas. El estado gaseoso lo vamos a encontrar de forma indefinida porque es un gas y este se puede esparcir. Por lo tanto, no podemos decir que tiene un volumen determinado por la misma situación, porque este se esparce. No podemos
no podemos decir que tiene muy poca o insignificante comprensibilidad, porque al contrario, al ser un gas y expandirse, su comprensibilidad es alta. Ahora, las partículas se encuentran muy distanciadas entre sí. Es por eso que cuando nosotros nos colocamos una loción, sea para caballero o dama, esta se distribuye en el ambiente y sus partículas se pueden liberar indefinidamente en cuanto a su forma, o lo mismo con un Glade o lo mismo con un desodorante ambiental. Tenemos que estos cambios de estado de la materia sufren modificaciones. Cuando digo sufren es que cambian su estado original para convertirse en otro estado de agregación. Por ejemplo, tenemos tres estados principales: sólido, líquido, gaseoso, pero resulta que del estado sólido al estado líquido hay un cambio de agregación que se llama fusión. Cuando hablamos de que hay un cambio de estado de la materia del sólido al gas directamente sin pasar por un líquido, se llama sublimación. Si hablamos que hay un cambio de agregación que se llama evaporación, va a ser cuando pase un líquido a un gas directamente. Si nosotros vamos a hablar de la condensación, es cuando existe un cambio de gaseoso a líquido. Y de líquido a sólido va a haber un cambio que se llama solidificación. Ahora bien, cuando hablamos de que un estado de la materia o un objeto o una sustancia está en estado gaseoso y pasa directamente al sólido, ese cambio va a ser sublimación inversa. Entonces, aquí vamos a encontrar infinidades de situaciones. Por ejemplo, cuando usted quiere hacer un helado de cas, cuando usted quiere hacer un helado de mango o cualquier otra fruta, usted primeramente agarra la pulpa, la licúa y está en estado líquido. Cuando usted la deposita en un recipiente para que se haga sólido y depositarlo al congelador, este precisamente se hace sólido y por lo tanto ocurre un cambio de agregación que sería de líquido a sólido y se llamaría solidificación. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos un trozo de mantequilla en estado sólido, pero lo queremos derretir, ¿verdad? Con calefacción, en este caso con calor, pasa del estado sólido a líquido, por lo tanto se llama fusión. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una pasta para la cena, entonces nosotros ponemos agua a hervir, tenemos que pasar del estado líquido y este, a su vez, cambia, ¿verdad? ¿Cambia en qué sentido? En que pasa de líquido a gas y se convierte entonces en gas que ha esparcido o se esparce en el ambiente un poquito más arriba de la olla, ¿verdad? En forma gaseosa. Entonces hay un cambio de estado de agregación que se llama evaporación. Después vamos a encontrar las pastillas para matar a las cucarachas que se llaman naftalina, ¿verdad? O de jabones ambientales que están en estado sólido, pero si usted los deja a temperatura ambiente, estos se desprenden en forma de gas. Y entonces vamos a hablar de un ejemplo de sublimación. Entonces, en esta situación que yo les menciono acá, si te encuentras dentro de un autobús y llueve torrencialmente, por lo que el mismo cierra sus ventanas, ¿cuál o cuáles podrían ser los cambios de estado de la materia presentes? Me gustaría tal vez que alguien participe o piense. Pasaría a ser gas, ¿no? Porque se está evaporando el agua. Ok, correcto. Y gracias, compañera. Y muy importante pensar que, ok, las personas que se montan al bus, ¿verdad? Vienen por lo general mojadas con sus sombrillas o algún objeto. Entonces, estas partículas en estado líquido se evaporan y precisamente, bueno, perdón, se distribuyen en el ambiente y se evaporan y precisamente pasan a un estado gaseoso. Ahora, no solamente está presente la evaporación, también hay otro cambio de estado de la materia. ¿Cuál podría ser? Entonces, es aquí donde nosotros vamos a analizar. Permítame, no. ¿Cuál podría ser ese otro estado de la materia? Podría ser
Condensación. Y si es condensación, ¿qué sería de gas a líquido? ¿Cómo está presente? Profe, yo diría que es condensación porque al estar la humedad, lo que las ventanas empañan, se crean gotas de agua. Exacto. Entonces es exactamente eso. El gas que queda atrapado en el ambiente, ¿verdad? También vuelve a convertirse en líquido, ¿verdad? De hecho, como dice la compañera, se ve reflejado en las ventanas, que es así como usualmente se le presenta. Muchas gracias a las dos compañeras que participaron. Acá vamos a hablar de indicar qué propiedades químicas presenta la preparación de una gelatina. Pero en sí, enfoquémonos ahorita en qué cambios de estado de agregación ocurren cuando yo preparo este producto. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cuál es ese cambio de estado o cambios de estado? Bueno, el primer O, estado de la gelatina es sólido porque es un polvo, ¿no? Y cuando se echa en el agua tibia, se diluye en el agua y se vuelve un líquido. Pero ese es el ajá, primero. correcto. Ujú. Y después, Y después cuando se mete en el refrigerador se vuelve un sólido. otra vez, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué cambios de estado de agregación tendríamos ahí? De sólido a líquido y de líquido a sólido. ¿Cómo se llamarían? Entonces nos devolvemos para tenerlo a mano. De sólido a líquido se llamaría fusión y de líquido a sólido se llamaría solidificación. Entonces ven que ahí tenemos ambos casos. Muchas gracias, compañero. Entonces, chicos, es acá donde yo les doy a ustedes diferentes situaciones para que me indiquen el estado de la materia para cada una de las siguientes sustancias. Pero antes de esto, quiero que me comenten qué entienden ustedes por el estado de la materia llamado plasma. ¿Qué piensan que es el plasma o qué leyeron en la lectura? El plasma no es algo parecido como el gas o algo así es. Ok, es parecido, pero está compuesto por materia iónica, en este caso. ¿Qué es lo que pasa? Que va a haber cargas de energía eléctrica que se van a distribuir libremente, o electrones, ¿verdad? En este caso, y que hacen que ese gas se caliente y se pueda obtener plasma, ¿verdad? Ahora, características de esto, bueno, básicamente, chicos, es donde haya existencia o evidencia de carga eléctrica. Entonces, por ejemplo, el oxígeno en el aire, ¿qué estado de la materia sería? Pensemos. Gas, líquido, sólido, plasma, Bose-Einstein. Dejémoslo en cuatro, en gas, líquido, sólido y plasma. Yo diría que gas, ¿no? Correcto, porque el oxígeno es un gas, ¿verdad? La aurora boreal, ¿saben qué es? ¿O han escuchado ese término? Es como un atardecer que Sí, se es forma así. pero tiene que ver con el magnetismo. Correcto. Y que entonces hay carga eléctrica, ¿verdad? Por lo tanto, el estado de la materia sería plasma. El contenido de un cilindro para inflar globos, podríamos decir que está presente el estado de la materia gaseosa. Igual, me gustaría que participen porque la tutoría es para ustedes, no es para mí porque yo ya esto lo sé, ¿verdad? Entonces la idea es que ustedes participen. Si no sé o me equivoco, no importa, somos humanos y estamos para aprender. El azúcar que consumimos.
Ok, pero profe, ¿el azúcar que consumimos en qué sentido? Porque si la utilizo del tarro al café, está sólida, pero si ya luego me tomo un café, está líquida. Y luego si entra a mi cuerpo, sigue siendo líquida. Pero entonces en sí, el azúcar de bolsa, esas que compramos en el supermercado, se encontraría en el estado sólido, ¿verdad? Los rayos Sí, durante correcto. los rayos durante una tormenta, que usualmente nos está pasando, Sería plasma. correcto, porque hay cargas eléctricas, ¿verdad? Muy bien. La tinta de los lapiceros es líquida, ¿verdad? Evidentemente. Y en el interior de los tubos fluorescentes, perdón, o básicamente lo que son los bombillos, lo que son las pantallas, lo que son los fluorescentes, tendrían carga eléctrica. Por lo tanto, estamos hablando de qué estado la materia. Plasma. Correcto. Ven, entonces es muy sencillo identificarlo, pero a veces la teoría nos lo condena, pero realmente es muy fácil de identificar en la vida cotidiana. Ok, aquí vamos a entrar de igual manera a cerrar con el tema actual y a entrar con el que viene, que es, bueno, que es dentro del mismo capítulo, pero se relaciona con los mismos contenidos. Tenemos un gallo pinto, un plátano, unos huevos con jamón. Entonces resulta que, ¿en qué estado de la materia tengo yo estos alimentos Sólidos. sólidos? ¿Cuál de esos alimentos era líquido y se convierte en sólido? El El huevo. huevo. Correcto. Y entonces, si el huevo estaba líquido y se convierte en sólido, ¿qué cambio de la materia hay? Fusión. Solidificación. Ok, entonces vamos aquí a devolvernos, porque esto les va a ayudar mucho a devolvernos. Estaba líquido y se convierte a sólido, se llama solidificación, ¿verdad? Porque si hubiese estado, por ejemplo, si yo le hubiera dicho, ay, compañero, parece gallo pinto, antes yo eché un pedazo de mantequilla, ahí sí, porque se derritió y pasó a líquido. Pero sí, sí sería como indica la compañera. Ahora bien, chicos, por ahí ustedes escucharon lo que son las mezclas homogéneas, heterogéneas y coloides. Vamos a pensar en este caso que una mezcla homogénea es toda aquella que se compone por una sola fase. Déjenme nada más un momentito porque alguien tiene un micrófono abierto y se escucha eco. Listo. Entonces, tenemos presente que estas mezclas están compuestas por diferentes fases. ¿A qué me refiero con fases? Con diferentes componentes. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que una mezcla está compuesta por una sola fase o por una sola sustancia, que es lo que usted va a observar, se llama mezcla homogénea. Pero si usted observa una fase o más, se llama heterogénea. Entonces, acá yo tengo ejemplos de mezcla homogénea o heterogénea. ¿Qué dirían ustedes? Heterogéneo. Heterogénea. Ahora bien, sería homogénea el plátano si no tuviera ese pedazo de queso, ¿verdad? Porque es solo plátano y tiene una sola fase. Pero se convierte en heterogénea porque yo le veo plátano y queso, veo arroz y frijoles, veo tocino y huevo, y entonces son mezclas heterogéneas efectivamente. Ahora bien, como les indicaba, acá hay un resumen del resumen que les dan ustedes en el material didáctico. Que tenemos tipos de materia, sustancias puras, que en este caso tenemos que identificar que es un tipo de sustancia, tiene composición fija, no se pueden separar mediante procesos físicos. Contrario a las mezclas, que son dos o más tipos de sustancia que tienen composición variable, que se pueden separar mediante procesos físicos. Cuéntame en algo, un reloj de mano, ustedes pueden separarlo en diferentes pedacitos. Sí. Sí, para obtener ya sea la plata o el oro que conforma ese reloj. Pueden separarlo todo y sacar la plata y el oro de ahí.
Separar sus partes y decir, bueno, vea, logré quitar el oro de todas estas partes que conforman el reloj. O aún más fácil, pueden ustedes separar el vinagre una vez que está hecho. Separar los diferentes ingredientes que conforman un vinagre. Yo creo que no. Ok, correcto. Cuando hablamos de compuestos, que son la mezcla de varios elementos, ¿verdad? O de varias sustancias, pero siempre y cuando sean elementos, entonces en este caso no se puede separar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo les digo a ustedes, ¿pueden separar el oxígeno en partículas más pequeñas? No. ¿Podemos separar aluminio? No. Cuando me refiero a separarlo, no es que usted dice, bueno, voy a despedazarlo y ya obtengo pedacitos. No, no. Es separar cada ingrediente, bueno, cada componente, perdón, y decir, logré. Pero, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ay, sepárenme en el gallo pinto, ¿pueden ustedes separar el arroz de los frijoles? Claro Sí, que sí. Sí. manualmente que sí, ¿verdad? Ok. Ahora, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, pueden separarme, este, ya les digo, una mezcla entre café y azúcar. Sí, de hecho que el azúcar se separa solita cuando usted le está dando vuelta al café y solamente queda en el fondo, ¿verdad? Y puede separarme, ¿qué les puedo decir? Los componentes de una pizza, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando que se pueden separar por métodos físicos. Ahora, por ejemplo, cuando se va a hacer un pastel, usted puede separar las sustancias y las puede, digamos, por ejemplo, para hacer la harina más fina, usted la pasa a través de un colador y obtiene partículas más sólidas en el colador, o sea, más grandes. Eso es separar mezclas, vean que las están logrando separar. Y ese método de separación se llama tamizaje. Pueden ustedes obtener la esencia original de una colonia a través de una mezcla, sí, sí se puede separar por medio de destilación, que son métodos de separación que más adelante ustedes van a estudiar en el laboratorio de química 1. Entonces, eso en cuanto a lo que son los métodos de separación. Ahora bien, los elementos no se pueden separar en sustancias más simples por medios químicos. Por ejemplo, entonces vamos a tener todos los elementos de la tabla periódica: cobre, aluminio, hierro, oxígeno, etcétera. Y de compuestos, chicos, es la unión de dos elementos, únicamente. Pero es que yo me confundo porque la pizza puede ser un compuesto. No, porque sí, o sea, les están diciendo que es la unión de dos sustancias, ¿verdad? Pero dos sustancias que se vuelven una sola y que solamente para ser compuestos solamente pueden ser elementos, nada más. De lo contrario, si a usted le hablaran de que yo, por ejemplo, uno, una mezcla de leche con chocolate, eso es una mezcla, ¿verdad? No un compuesto. Tal vez tienden a confundirse cuando les hablo de dos compuestos y de dos sustancias, ¿verdad? Cuidado con eso. ¿Cómo reconozco yo una sustancia homogénea? Bueno, muy sencillo. Cuando una sustancia homogénea se conforma es porque yo puedo distinguir una sola fase. Por ejemplo, el agua salada. Profe, pero si usted no distingue la sal de esa agua. El agua de mar. Usted sabe que el agua de mar se mezcla con la arena, pero al final es agua, porque la arena queda totalmente separada. Y mezclas heterogéneas, la pizza, el gallo pinto, una ensalada de frutas, el cereal, etcétera. Bueno, con solo el hecho de depositar cereal en la leche líquida ya es una mezcla heterogénea porque tengo dos fases, distingo la leche y distingo el cereal. Entonces, no sé si me han captado la idea de lo que es la clasificación de la materia, lo que es los cambios de estado de la materia, y entonces no sé si hay dudas hasta el momento. Y continúo. Entonces, por ejemplo, chicos, se me ocurre a mí decirles a ustedes que si yo quiero preparar un arroz cantonés, ¿qué cambios de estado de la materia pueden haber presentes al preparar un arroz cantonés? Y, muy importante, al preparar ese arroz cantonés, ¿qué tipo de mezcla es?
Y heterogénea. La mezcla sería heterogénea, muy bien. ¿Y los estados de agregación de la materia? Cuénteme. O estados de la materia. Porque usted se pone a pensar en uno de los contones, usted dice, bueno, está sólido todo, casi que todo. Pero hay algo que no está sólido, que pasa de líquido a sólido, y que cuando usted deja enfriar ese arroz y lo guarda en la refri, se vuelve casi que una pelota de grasa. ¿Cierto? ¿Han visto eso en el cantonés? Sí, Y las hay. entonces, eso precisamente es que se preparó con suficiente aceite y pasa de líquido a sólido, y entonces se llamaría solidificación, ¿verdad? Ahora, si yo les hablo de una sopa, ¿verdad? Para estas lluvias, una olla de carne, pensemos. Entonces, yo tengo un estado, ojo, depósitos sólidos, que algunos, no todos, que algunos se convierten en líquido, pero sigue habiendo sólidos en esa olla, entonces yo no puedo decir que hubo un cambio de estado de agregación, porque yo he hecho un pedazo de yuca y ella sí se va a poner muy suave, inclusive se revuelve en la sustancia. Yo no puedo decir que cambió su estado de agregación porque yo sé que todavía está sólido, ¿verdad? Muy, 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 muy aguado, pero todavía sigue siendo sólido. Pero si yo, por ejemplo, les hablo de que, ok, cierro la olla una vez que yo agregué todos los ingredientes, pasa de líquido a qué? A gas, ¿verdad? Cuando preparo sus alimentos, porque se empieza a evaporar el agua que está dentro de la olla con sus diferentes ingredientes. ¿Y qué mezcla va a hacer esa sopa? Seguiría siendo heterogénea. Correcto. Y es que es así, muchachos, como vamos a encontrar un montón de ejemplos, desde un puré de papa, desde un vino cuando usted se sienta en el balcón al ver la lluvia caer o un café. Entonces, todos esos son ejemplos de mezclas. Pero resulta que no nunca nos hemos puesto a pensar que las mezclas tienen un sistema establecido como tal. ¿A qué me refiero? A que yo voy a encontrar mezclas en estado sólido-sólido, mezclas en estado líquido-gas, mezclas en estado líquido-líquido y mezclas en estado sólido-líquido, perdón. Entonces, por ejemplo, vean que cuando yo tengo una Alka-Seltzer, esta está en tres estados de agregación de la materia. Sólido, cuando tengo la pastilla, líquido, cuando yo la deposito, pero esto a la vez se suelta una efervescencia en forma de gas, y entonces yo ahí tengo los tres estados de la materia. Entonces yo ahí tengo un sistema sólido, líquido, gaseoso. Pero por ejemplo, cuando yo hago una sopa, ¿verdad? Que es como la segunda imagen que tenemos por acá. ¿Qué estados de agregación podemos tener ahí? ¿Qué sistemas, perdón? Bueno, no, en ese sistema, ¿qué estados de agregación vamos a tener? Y es muy parecido al Sería anterior, perdón. líquido, perdón, Ajá, líquido, gas y sólido. correcto. Ya, si hablamos de que es un caldito, es diferente porque tendríamos solo líquido y gas, ¿verdad? Pero vean que las situaciones o los ejemplos nos los van a definir muy puntualmente. Ahora bien, en el caso de la mezcla para preparar un hot cake o un, un pastel, en este caso con mantequilla y harina, ¿qué estado de agregación tiene ese sistema, ese ejemplo? Sólido, Sólido, sólido. sólido. Correcto. Ahora bien, a mí me gustaría que varios participaran y me dijeran un ejemplo de una mezcla donde yo voy a encontrar dos componentes sólidos, donde voy a encontrar una mezcla líquido-gas, donde voy a encontrar una mezcla líquido-líquido y donde yo voy a encontrar una mezcla sólido-líquido. Y ocupo que ojalá lo participemos porque hay un ejercicio muy parecido por allí en un instrumento de evaluación que les van a hacer, entonces yo quiero que esto quede muy claro. Así que los escucho. Sólido, sólido podría ser el hielo. Y no, porque acuérdese No, que el bueno, sí, hielo, porque ese es líquido. ajá, pensemos. Es muy fácil y a veces uno dice, ay, no, es que no sé, no sé.
Y es tan sencillo. Arroz y frijoles serían sólido, sólido, ¿no, profe? Correcto, correcto, muy bien. Pero vea que se fue muy profundo, porque realmente yo voy a ir, a ir más profundo, voy a hilar más profundo. Chicos, cuando hacemos arroz, entonces puede ser una mezcla, ok, líquida, sólida, pero cuando yo mezclo el sólido con perdón, el arroz con la sal, son dos sólidos también. Sin embargo, yo tengo que pasar primero por el líquido, ¿verdad? Pero muy bien, mezclar gallo pinto, arroz y frijoles. Para hacer un gallo pinto, sí, es un ejemplo de sólido sólido. Ok, un ejemplo de líquido gas, ¿qué pensarían ustedes? Una gaseosa puede ser. Como las gaseosas. Correcto, ¿verdad? O por ejemplo, las bebidas que vienen enlatadas también, que estas todavía más se le ven el gas. Líquido, líquido. Pregunta, si yo Sirope y tengo, agua. ok, muy bien, correcto, pero si yo eso es lo que les iba a comentar. Si yo tengo un vaso de agua y le coloco hielo, ese sistema por cuáles estados de la materia se conforma. Primero sería sólido líquido. Ok, pero es que es nada más agregar hielo y agua. Entonces ahí yo tengo dos Sí. sistemas, ¿cuáles serían? Fusión. No, no. Cuando yo le agrego al vaso de agua hielo, ¿verdad? El hielo ya sólido y ya le soplé. El hielo ya formado como tal, era lo que quería llegar a eso. Era que el agua es líquida y el hielo es sólido, ¿verdad? Porque muchas veces me dicen, profe, es líquido, líquido. No, o sea, yo sé que el hielo se hace líquido, o sea, se hace del agua. Pero cuando yo agarro dos sistemas, es precisamente eso. Ya están en su estado natural, ya están hechos, ¿verdad? No es que voy a prepararlos, no por llamarle de una forma, sino que ya están hechos. Entonces, por ejemplo, una mezcla de líquido líquido es café con leche, ¿cierto? O una mezcla sólido líquido es café con qué? Con Y azúcar. hielo y agua. Hielo y agua sería líquido líquido, ¿verdad? O a veces quieren rendir mucho el desinfectante, entonces agua con desinfectante, líquido líquido. O cloro con agua, líquido líquido, ¿verdad? Entonces van que vamos a encontrar diferentes estados de agregación en diferentes sistemas de mezclas, que esto es a lo que se refiere la palabra sistema de mezclas. ¿Queda claro este punto, chicos? Ok, Sí, señor. ya he dicho. Vamos a avanzar con entonces definiciones y conceptos que vamos a decir que una mezcla homogénea es la unión de dos o más sustancias en la que no voy a distinguir las sustancias originales, ¿verdad? O los elementos de esa mezcla. No los voy a reconocer a simple vista. Pero caso contrario, en la mezcla heterogénea sí. Voy a distinguir estas dos fases o los que lo compongan, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el cereal que tenemos ahí yo distingo porque es lo que les comentaba. Hay leche y hay cereal. Pero en el caso de un café, cuando se mezcla con azúcar, muy rara vez queda el azúcar abajo, solo si usted le echa 4 o 5 cucharadas, ¿verdad? Pero muy rara vez usted distingue el azúcar, y aparte que a simple vista solamente ve el café. Resulta que dentro de las mezclas nosotros vamos a distinguir a otro tipo de mezcla que le ocupo que le presten mucha atención, que se llama coloide o dispersión, que es lo mismo, porque por ahí van a encontrar ese término dispersión. Y entonces a los chicos les cuesta mucho entender, ¿verdad? Este término, dispersión es lo mismo que coloide, punto. Si entonces a usted yo le digo es coloide o es dispersión, es lo mismo. Pero si yo les hablo de una emulsión, para que lo tomemos en cuenta, una emulsión es una mezcla homogénea. Punto. Es lo mismo, es igual a una mezcla homogénea. Es como cuando usted le explican que muy claramente, digamos, cuando les dicen a ustedes, es sinónimo de esta palabra. Entonces, emulsión, mezcla homogénea, es lo mismo. Dispersión, coloide. Entonces, cuando yo les hablo de una dispersión, se trata de partículas suspendidas en un medio, o sea que los coloides se van a manifestar
con dos propiedades específicamente, movimiento browniano, que es como un zigzag, y el efecto Tyndall, que es la difracción de la luz, es decir, los rayos pueden atravesar ese material por medio de cargas eléctricas. Entonces tenemos ejemplos, el plasma, que es un ejemplo de coloide, la leche, la niebla y la sangre. Profe, pero ¿por qué la niebla? Porque es que resulta que cuando usted va subiendo el Cerro de la Muerte o va por ahí por Tarbaca y todas estas zonas rurales, cuando las luces del carro se encienden, ¿verdad? En especial las altas, ellas pueden atravesar esa neblina. Entonces están en este caso efectuando por medio de cargas eléctricas, que es un efecto que va a atravesar ese material. Por lo tanto, ese efecto se llama efecto Tyndall. Por ejemplo, cuando yo quiero observar si una gelatina, si yo le apunto con el celular a una gelatina ya confeccionada, atraviesa la gelatina los rayos de luz de mi linterna del teléfono. La gelatina también es un coloide. Pasa lo mismo con la leche. Entonces, usted la pone en un vaso transparente y la alumbra con el teléfono celular y el teléfono celular atraviesa las partículas de la leche. Por eso es que es un coloide. Pero el movimiento browniano es una forma, un zigzag, que lo que hace es que está presente en coloides y formen cúmulos. Por ejemplo, la crema de afeitar o la leche cuando usted la calienta o cuando esta misma se vence. Se van formando cúmulos y usted puede observar. Ahora, igual con la neblina, que son partículas muy pequeñas que se unen entre sí para poder observarlas. Tenemos, y es aquí donde les pido mucho cuidado, con las aleaciones. Las aleaciones, muchachos, se incluyen dentro de las mezclas homogéneas. Entonces, cuando ustedes les hablen de aleaciones, siempre van a ser mezclas homogéneas. Pero es que resulta que si yo a veces les digo, ay chicos, el bronce es un elemento, y me da curiosidad porque lo van a buscar en la tabla periódica y no lo encuentran. O les digo el latón o el acero, usualmente pasa con el acero. Yo creía que el acero era un elemento químico, me decía un estudiante, y yo no, es una aleación. Pero están compuestas por elementos químicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el bronce es la unión de cobre y estaño, que el latón es la mezcla de cobre con zinc, que el acero es la mezcla entre hierro con carbono y que aleaciones de oro y plata, pues obviamente, si me están hablando de un anillo de plata, en este caso, es una aleación porque yo estoy uniendo plata con otros metales, ¿verdad? Usualmente siempre es el cobre. Em, o por ejemplo, si me hablan de un arete de oro, estoy uniendo oro con cobre. Ahora, si nosotros hablamos de bronce, el bronce es una mezcla entre cobre y estaño. Entonces tenemos los trofeos cuando los campeonatos de fútbol, usualmente. O tenemos el latón, que es la unión entonces entre zinc y cobre, y que están presentes en los picaportes de la puerta, en el portón, en todo lado. O tenemos el acero, que está presente en las varillas de construcción, están presentes en las cucharas, etcétera, o en las tacitas de los perros, de las mascotas, de los gatos. Entonces, todo esto son aleaciones, pero son la unión de dos elementos. Ay, pero es que usted nos dijo que la unión de dos elementos era un compuesto. Aquí no aplica, porque entonces yo sé que específicamente, y esto es casi que de memoria, saber que el cobre y el estaño forman el bronce, que el latón se forma por zinc y por cobre, que el acero se forma por hierro, por carbono, y que es una aleación. Ay, profe, pero es que es muy difícil de aprenderse la memoria. No, vaya, busque usted entonces si el bronce está en la tabla periódica. No. Si el latón está en la tabla periódica. No. Por lo tanto, no podemos decir que son compuestos, aunque yo sé que se conforman por dos elementos. Sí me entiendo y sí me explico en esa parte, ¿verdad? O sea, se forma por cobre y estaño, que son dos elementos, pero en sí yo no voy a encontrar símbolo para el bronce, ni espacio en la tabla periódica. Así sucesivamente con el latón, con el acero o con las aleaciones de oro y plata. Tenemos los elementos que son sustancias que están constituidas por átomos iguales de una misma naturaleza, por ejemplo, el hierro, el oro, la plata o el calcio, y los compuestos que están constituidos por átomos diferentes, que van a ser la unión de estos. Por ejemplo, el agua está compuesta por hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Pero
Si hablamos, por ejemplo, del metano, el metano está compuesto por dos elementos. Si hablamos del nitrato, está compuesto por dos elementos. Entonces, metano, CH, carbono, hidrógeno. El nitrato, el nitrito, bueno, está compuesto por nitrógeno y por hidrógeno. Entonces, todo esto son compuestos. Ahora bien, aquí les voy a dejar un espacio de un momentito para que ustedes analicen cómo podemos clasificar esto, si son mezclas homogéneas, heterogéneas o sustancias puras. Pensemos en esa ensalada, en ese helado, en esa sopa de tomate natural, en esa gelatina, en esa mantequilla, en esa ensalada de frutas con cereal, en ese anillo de plata, perdón, de oro y en esos cubiertos de acero. ¿Qué son? ¿Cómo se clasifican según la materia esas situaciones, esas sustancias? Y les dejo un espacio, ay, perdón, para que lo analicemos. Un par de minutitos para que lo piensen. Cuéntenme, ¿qué piensan de la ensalada? Heterogénea, profe, ¿Por qué? porque se pueden separar ahí los, los componentes, lo que la componen. Ok, muy bien, pero más allá de separarlos, porque yo lo distingo. Ve al huevo, ve al atún, ve al salmón, ve al aguacate, etcétera, ¿verdad? La sopa de tomate natural, Heterogénea. heterogénea. ¿Por qué? Cuénteme. No puedo distinguir a simple vista qué la compone. Correcto, pero entonces acordémonos que si yo no distingo, lo que no la compone se llama homogénea. Heterogénea es cuando yo puedo distinguir dos partes o más. Nada más ahí hay un errorcillo conceptual. La mantequilla, ¿qué Homogénea. pensarían Homogénea. Homogéneo. ustedes? Homogénea, ¿verdad? Ahora nos decían que de los lácteos y de dónde viene la mantequilla. De los lácteos, profe, pero si nos decían que la leche, ok, cuidado con eso. Leche es leche, mantequilla es mantequilla, bueno, homogénea, porque yo solo distingo una sola fase. El anillo de oro, Una sustancia pura. ¿por qué? Cuénteme. Porque está formada de una sola cosa, o sea, no tiene otro elemento para decir que lo podemos separar. No es que se pueda separar, pero verás que sí está conformado por otro elemento. Acuérdese que es una aleación entre oro y otro elemento. ¿Cuál es ese elemento? Me voy a volver un momento para que lo veamos, porque eso se trata de aprender, ¿verdad? Véalo acá. Dice que está compuesto por cobre, ya sea por oro o por plata. Entonces, en este caso, es una aleación, sería una mezcla homogénea, nada más para hacer la salvedad. El helado, Homogéneo. homogéneo. La gelatina, Homogénea, profe. homogénea. ¿Qué pasa si yo agarro el teléfono y decido también atravesar con la luz de mi teléfono esa gelatina? Se convierte también en coloide. Entonces tengan cuidado con eso porque les pueden salir ejemplos en examen o en tareas relacionados con ambos casos. Ese cereal con esas frutas, ¿qué sería? O esa ensalada de fruta. Heterogéneo. Correcto, ¿verdad? Porque yo ahí distingo varias partes. Los cubiertos de acero, ¿qué es? Aleación, profe. Correcto, y al hacer una aleación, pasaría a ser una mezcla ¿qué? Homogéneo. Homogénea, profe. Exacto. Entonces ven que ya van quedando conceptos claros, que de eso se trata, ¿verdad?
de entender. Ok, acá nos dan que las siguientes sustancias se pueden clasificar como mezclas homogéneas, heterogéneas y sustancias puras. Si son sustancias puras, pensemos si son compuestos o elementos. Entonces, por ejemplo, ¿el vino qué sería? Homogéneo, ¿no? Correcto, pero ¿y el helio qué sería? Sustancia pura. Una sustancia pura porque está en la tabla periódica y por lo tanto es un elemento. ¿El mercurio qué sería? Sustancia pura. Porque es un elemento y está en la tabla periódica. ¿El amoníaco? Sustancia pura también. Sí, porque es la unión entre qué, entre nitrógeno y hidrógeno, ¿verdad? El aire, chiquillos. Homogéneo porque no se ve. Correcto. El vinagre. También sería homogéneo. Como Ok, a simple vista yo digo que el vinagre es homogéneo, pero resulta que no. Porque yo nada más veo una sola fase, pero resulta que no, que el vinagre se llama ácido acético y que al hacer un ácido pasa a ser un qué. una mezcla. No, No, perdón. Una sustancia. correcto, una sustancia pura, ¿verdad? Ok, la madera a simple vista, ¿qué sería? Heterogénea. Heterogénea. ¿Por qué? La madera a simple vista, que yo vea el ropero que tengo al frente o que vea la mesita de noche que tenga al lado, sería homogénea, que nada más es madera. Ya es que yo les digo, corcho es diferente porque yo veo trocitos de madera, ¿verdad? Y ahora, el acabado es diferente, ¿verdad? Pues yo les hablo de madera. El café sería una mezcla homogénea, que lo hemos estado hablando. El jugo de naranja es una mezcla homogénea porque yo en una sola fase. Agua con hielo, que era lo que yo les decía ahora. Qué interesante su pregunta. ¿Cómo lo clasificarían? Heterogéneo. Heterogénea, Heterogéneo. correcto, usted distingue dos fases, el hielo y el agua. Gallo pinto heterogéneo. Un arete de oro. Homogéneo, ¿no? ¿Y es una qué? Es una Sustancia. aleación. Una aleación. El alcohol, chiquillos, a simple vista, de ese, la llamita azul o transparente, sería una mezcla homogénea. Heterogénea. No Ah, homogénea, porque usted solo distingue una fase, es transparente o es azul. Pero resulta que ninguna de las dos, porque el alcohol es un compuesto, porque se conforma por diferentes elementos. ah, Entonces va a ser una sustancia pura. El hierro, no el de portón, ¿verdad? Por aquello. Sustancia pura. Correcto, y es un elemento. Yo sí les recomendaría que vayan recordando los símbolos de los elementos químicos, porque sí se vuelven muy importantes durante el desarrollo del curso. Tenemos las propiedades de la materia que se dividen en intensivas y extensivas. Intensivas no depende de la cantidad de materia. Extensivas sí depende de la cantidad de materia. La temperatura no se depende, no podemos definir a cierto grado la temperatura. ¿Cuánta temperatura se necesita para alcanzar que un día sea súper caluroso? No, no podemos definirlo. Ay, mira, cuánta es la densidad que hay en el mar. Sabemos el dato, pero no podemos definir que hay tanta cantidad de densidad. Lo mismo con el punto de fusión, que es a qué tan temperatura baja se encuentra un objeto. El punto de ebullición, que es lo contrario, a qué punto de o límite llega a calentarse una sustancia. La solubilidad, que es la unión de dos mezclas, qué tan solubles pueden ser. Y la viscosidad, como por ejemplo la miel. Las extensivas, masa, que yo sí la puedo medir, la entalpía, que sí la puedo medir, la entropía, que sí la puedo medir, la inercia, que sí la puedo medir, la longitud, que sí la puedo medir y el volumen también. Tenemos propiedades físicas y químicas. Físicas, todo lo que yo pueda ver, sentir, oler.
Entonces tengo el olor, color, densidad, solubilidad, viscosidad, estado físico, temperatura. Propiedades químicas: oxidación, reducción, combustión, neutralización, polimeración, fermentación y fotosíntesis. Las propiedades físicas van muy ligadas a los cambios físicos, porque las propiedades físicas son todas aquellas que hacen que un material esté presente, pero que muchas veces su composición no varía en lo que es un cambio físico. En lo que es un cambio químico, las propiedades están más presentes porque ocurren la modificación del material o de la sustancia. Por ejemplo, cuando un portón se oxida, es porque hay una propiedad química que tiene nombre que hace que eso pase. Cuando, por ejemplo, yo hago una sustancia química en un laboratorio y yo le eché tanta cantidad y de ahí ahora resulta que es menos, existe, se llama reducción, por eso se reduce esa cantidad. Entonces vamos a encontrar que estas son propiedades físicas y estas son propiedades químicas. Entonces dice cambios físicos, que era lo que les decía. Aquí no va a variar la composición del material o de la sustancia. Entonces, si yo derrito hielo, chicos, ¿qué cambio es? ¿Físico o químico? Físico. Físico. Muy bien. ¿Por qué, profe? Pero es que cambió de sólido a líquido, sí, pero sigue siendo agua. Cortar un papel, cambio físico, porque sigue siendo papel. Arrugarlo, sigue siendo papel. Pero si yo lo quemo, sigue siendo papel. No, ¿verdad? ¿Pasa a ser qué? Um, Ceniza, ¿verdad? Y entonces cambió su composición, cambió su material, su forma totalmente. Por ejemplo, encender un fósforo, si a mí se me enciende todo el fósforo, pasa a ser ceniza también. Entonces hay un cambio químico, porque cambia su forma, ya no es la misma. Disolver azúcar en un café caliente, ¿es físico o Químico, sí. químico? Ok, Químico. correcto. Ahora, estirar una gomita, físico. muy bien. Para nada más aclarar lo del azúcar, ¿qué pasa si yo disuelva el azúcar sólida? Esta se hace líquida, ¿cierto? Pero resulta que el azúcar cuando usted la forma también se hace caramelo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la situación y el contexto, podemos hablar de que es un cambio un físico o un químico. Romper una piedra es físico, sigue siendo piedra. Y hervir agua sigue siendo un cambio físico porque es agua. Cambios químicos. Los cambios químicos son los que transforman las sustancias en otras diferentes. Aquí nada más nos señalan dos que no son cambios químicos, que es inflar un globo, porque sigue siendo globo, y moldear una plastilina porque sigue siendo plastilina. Eso sería un cambio físico. Todos los demás son cambios químicos porque vea que el proceso de fotosíntesis requiere de oxígeno, pero se convierte en CO2. El respirar, yo respiro oxígeno, pero exhalo CO2. El cocer un huevo, ahí está en líquidos y luego en los frijoles pasa a ser estado sólido porque se vuelve duro. Si lo hago frito, se vuelve sólido y estaba en líquido. Entonces siempre hay un cambio. Una verja cuando se oxida, al encender una cerilla, que era lo que les decía anteriormente. Entonces, vamos a analizar en un par de minutos, unos minutitos, estas situaciones para indicar si hay propiedad física o si hay una propiedad química. Ojo que son propiedades, no son cambios, ¿verdad? Para que analicemos esto, chicos. ¿Ok? Ok, dice que arde dando una llama violenta. ¿Qué sería eso? ¿Un cambio físico, perdón, una propiedad física o una propiedad química?
Físico, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue siendo agua, ¿no? Ok, yo estoy en el primero. Arde dando una llama violenta. Ah, Esto sí, no. sería química por inflamabilidad. Ok, correcto. La segunda sí, tiene un punto de fusión de 63 grados centígrados. Sigue siendo agua, pero no es que se evapora, sino todo lo contrario, ¿verdad? Se congela, pero sigue siendo agua. Físico, muy bien. Se oxida con rapidez al exponerse, es una propiedad física o química. Química. Correcto. Su brillo es semejante al de la plata. Físico. Correcto. La lluvia se forma cuando la temperatura del vapor de agua disminuye, Sería Física. ¿verdad? Porque sigue siendo agua. La nafta o la naftalina pasa fácilmente de ser un sólido a un gas. Química, profe. Química, porque teníamos una situación física, ¿verdad? Una pastillita y se disuelve en gas y cambió totalmente su forma. La leche se agrió. Física. ¿Por qué? ¿Usted la probó? Si me dice que sí, sí es física. O la olió, ¿verdad? Porque vea que hay que analizar muy bien el contexto. Pero en sí es química porque cuando la leche se va a agriar, cambia totalmente. No sé si han visto que se vuelve como grumosa y en pelotas. Y entonces a mí sí me ha pasado que yo abro la leche para comerme un cereal y chiquillos, cuando ya voy, viera el colerón que me llevo porque se puso mala. Inclusive muchas veces, no sé si han notado, que si no está en refrigeración se daña. Y usted la dejó afuera y se olvidó y luego la volvió a guardar y cuando la vuelve a sacar está mala, ¿verdad? Porque los cambios de temperatura hacen que en este caso su composición varíe. Y la gasolina tiene un olor fuerte. Profe, pero es que ¿y la gasolina es inflamable? Sí, es cierto, totalmente. Y también si ese olor fuerte, entonces podría ser química y podría ser física, correcto, podría ser física, podría ser química. Es ahí donde tenemos que analizar muy, muy bien los ejemplos que nos dan. Chiquillos, dudas o consultas hasta el momento. Ok, aquí les dejo otros ejemplos para que ustedes me indiquen ahora sí si son cambios físicos o son cambios químicos, para que los analicemos un momentito. Ay, ok. Dice que el oro se puede golpear convirtiéndolo en hojas delgadas y hacerlo en joyería. Físico o químico ese cambio. Físico. Correcto. Fundir hielo. Físico. Físico. Ok. Ebullición del agua. Físico también. Aserrar madera. Físico porque seguiría siendo madera, ¿no? Correcto. La digestión de los alimentos. Químico. Químico. El tornillo de plata se opacó, perdió el color con el aire. Es físico. Físico. Mm, no, es Es químico. químico. No es Sí químico es, ese. sí es correcto, es químico porque está perdiendo su composición original, chiquillos. ¿Ves? Entonces de ahí se opacó, no tiene el mismo brillo. Pero sigue siendo tornillo. Sí, pero es que al opacarse se va a ir perdiendo su composición. ¿Han visto un tornillo alumbrado también cuando pierde el color?
Y entonces va a ir convirtiéndose y va a ir cambiando. Lo mismo como el asunto de las verjas que se oxidan. La combustión de la gasolina Químico. y la obtención del vino por medio de la fermentación. Químico. Químico, ¿verdad? Ok. Acá tenemos que poner si es una propiedad extensiva o intensiva. ¿Cuáles eran las que dependían de la materia, de la cantidad de materia? Extensivas. Y la intensiva no, ¿verdad? Entonces dice la primera, una gaseosa contiene aproximadamente 600 mililitros. ¿Qué sería esa? Extensiva. Ok, entonces, ay, profe, pero es que todavía no me queda claro. Bien, aquí está. Extensiva sí depende de la cantidad de materia, intensiva no depende, entonces ya usted se viene y clasifica. Sí, es precisamente es extensiva. La miel que prepara mi tía es viscosa. Intensiva, no nos dice la cantidad que preparó la tía. La ebullición del agua, Intensivo. sí, porque no nos dice cuánto. El terreno que vende mi papá es de 1040 metros cuadrados. Extensiva. Tuvieron que medir, ¿verdad? Y hay una cantidad exacta. La sopa continúa moviéndose en círculos aunque no se remueva. Cuidado con estas. ¿Por qué, profe? ¿Qué dirían ustedes? Intensiva, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, sí. Porque no veo un número. Pero resulta que la entropía y em, la inercia son extensivas. Y aunque yo no lo esté moviendo y él se siga moviendo, lo mismo cuando tiembla, son ejemplos de extensiva para que lo tomen en cuenta. Saltar dentro de un avión hace que caigas en la misma posición, es cierto. Es lo mismo que la sopa, vuelve el círculo al centro. Entonces, vuelven a la misma cantidad. Ven, no necesariamente me dan un número, sino que vuelven a ser la misma cantidad. Entonces, aunque yo mueva la sopa, al final de cuentas, esta, aunque no se esté moviendo, pero los círculos se sigan ahí moviendo, sigue siendo la misma cantidad de sopa que había dentro de. El saltar dentro de un avión pasa como inercia. Y el peso de un bebé recién nacido fue de 4200 gramos. Extensivo. Entonces tengan nada más cuidado con la entropía y con, con la inercia, que son dos ejemplos de extensiva. ¿Dudas, chicos? Cuéntenme, ¿qué dudas tienen que no quedó claro? De mi parte, todo está claro. ¿Ok? No se me vayan porque les voy a explicar algo. De mi parte también todo está claro, profe. He dicho. El primer tema muy fácil. Ya los demás ahí van subiendo un poquito de complejidad. Acordémonos que entonces, si yo les hablo a ustedes de dispersión, ¿qué era? Al igual que el coloide. Ajá, y se les hablaba de emulsión. Pues en eso sí no quedó claro en la parte de la emulsión. La emulsión es lo mismo que una mezcla homogénea. Es exactamente lo mismo, es como el sinónimo. Entonces, si a usted le dicen, ¿es una emulsión o es una mezcla homogénea? Es lo mismo, lo están vacilando. Ya, si le dicen si es una emulsión o una dispersión, ahí le están diciendo homogénea o coloide, como para que quede claro. Ok, chicos, en la plataforma que les estoy compartiendo con gusto, en el tema 1, para la próxima semana, acordémonos, chicos, de hacer la autoevaluación. Que usted ingresa aquí, bueno, aquí está todo el material del curso, ¿verdad? Las prácticas, usted ingresa, ahí están las prácticas con el solucionario, están los videos por si usted quiere reforzar, está el material complementario para que usted lo lea, todo esto de emulsión y dispersión está en ese material complementario. Entonces acá la cátedra les decía que recuerden que la parte A y B de la autoevaluación cuenta para su nota final. Entonces, que no se les olvide hacer la parte A y B. ¿Qué quiere decir? Que yo termino esta parte y luego me tengo que ir a hacer la otra parte. Que esta tiene un valor de 2,5 y esta un 2,5 y que suma 5%. No se les olvide, por favor. Y la tarea que está aquí,
que dice que está habilitada a partir del lunes 10 el espacio para que usted la suba y que se cierra el domingo a las 16, el domingo 16 a las 23:59. Entonces, sí, está bien, ya está habilitado hasta esa fecha y hasta esa fecha se cierra, pero ya la tarea está, ya la pueden descargar, ya la pueden ver. ¿Alguien ya vio la tarea? ¿Ya la descargó? No. Yo pero la estoy descargando. Ok. Cuando ustedes la pueden descargar de acá, donde dice aquí o aquí, ¿verdad? Ahora, ahí les va a salir el espacio para subir el archivo. A mí no me sale porque yo soy el tutor, entonces obviamente yo veo los que me envían los archivos, no que yo los suba. Entonces a ustedes les va a salir como un espacio para arrastrar o para añadir el documento en una carpetita. A mí me gusta explicar la tarea uno cuando yo veo el tema uno para que les quede claro y cuando ustedes van estudiando el tema. Entonces voy a proceder a eso, a explicarles. Y muy importante, sepan que la tarea ustedes la pueden entregar, muchachos, y de forma tardía. ¿Qué quiere decir? Yo no la entregué el domingo porque no me dio tiempo, pero se la entregué el lunes a las 7 de la mañana. Yo se la acepto, está bien, pero le rebajo 10% de su nota. Profe, yo se la puedo entregar el miércoles. Sí, está bien, la miércoles, pero yo le rebajo lo del lunes, lo del martes, lo del miércoles. Y así sucesivamente, para que lo tomen en cuenta. Y con cualquier tarea. La idea es que lo entreguen en el tiempo establecido y que no se confíen de eso, ¿verdad? Porque siempre pierden porcentaje en la nota final. Siempre hay consecuencias. Entonces vean que aquí viene la tarea. Dice, lea con atención cada pregunta y responda de forma clara. Si la pregunta es práctica, debe poner todos los procedimientos que ustedes vayan a necesitar ahí, chicos, para dar la respuesta. Solo si es una pregunta práctica, porque muchas veces es solo teórica. Luego tienen que guardar la tarea con este formato, tarea uno, en este caso hice dos, pero tarea uno, elementos de química con bueno, de química, el nombre del estudiante. Entonces va a quedarles T1, EQ y el nombre de ustedes. Después dice desarrolle la tarea en formato Word y convierta a PDF. Esto es muy sencillo. Usted habilita y aquí mismo archivo guardar, le da la opción PDF y ya le queda guardado. Después, para desarrollar las preguntas, las que son prácticas, puede utilizar el editor de Word o hacerlas en una hoja en blanco, tomarles foto y subirlas. Eso para las tareas prácticas. Entonces empezamos acá, vean acá. Parte uno de la tarea. Para cada una de las siguientes situaciones, clasifique las sustancias como sustancias puras. O sea, si es sustancia pura, yo tengo que poner sustancia pura, pero si es un elemento, pongo elemento, pero si es un compuesto, pongo que es un compuesto. O indicar si es una mezcla, pero qué tipo, homogénea, heterogénea o coloide. Luego identifique el tipo de propiedad de la materia, si es extensiva o intensiva, y si el tipo de cambio es físico o químico, en la tercera columna. Entonces nos los dan el primero. El cloruro de vinilo es utilizado en fontanería. Si este se inhala, produce serios efectos secundarios en la salud a temperatura ambiente, pero entonces efectos perjudiciales en la salud, ¿ok? Se encuentra en estado gaseoso y se volatiliza fácilmente. O sea, también es volátil. Clasificación según la materia, cómo lo va a clasificar, si es en mezcla, si es sustancia pura tiene que ser elemento compuesto, si es mezcla homogénea o si es heterogénea o si es coloide. ¿Qué propiedad hay? Bueno, si hay olor, sabor, toxicidad, ahí ustedes las ponen. ¿Qué tipo de cambio? Y ay, es que dice que es volátil y ya no les puedo decir más porque ya quedó muy evidente, ¿verdad? Y así sucesivamente con cada uno de los casos. ¿Queda claro esta parte, chicos? Supongo que sí. Y punto número 2 de la tarea. Para los siguientes casos, indique el estado de la materia según la descripción dada de cada situación. Dice, se tienen cuatro sustancias A, B, C y D en diferente estado. La sustancia A adquiere la forma del recipiente y tiene volumen definido. Entonces, ¿qué estado de la materia es? Coloco aquí a la parte donde dice sustancia A. La sustancia B se puede depositar en un cilindro ya que no tiene ni forma ni volumen definido. Pongo qué estado de la materia es.
La sustancia C tiene la capacidad de conducir electricidad y se forma a temperaturas extremadamente altas. Y pongo cuál es el estado de la materia en el punto C. La sustancia D no puede fluir, ya que sus partículas se encuentran muy unidas entre sí, formando una red cristalina. Pongo qué estado de la materia es, asimismo con la situación número 2. Muy sencillo. Para el caso del punto 3 es relacionar el concepto con su debida definición. Si aquí yo tengo que colocar los conceptos que están aquí arriba, ya nada más voy a poner el término que corresponde. Después, el punto 4 dice, responda lo siguiente en los espacios establecidos. Si estás en la cocina y tienes a disposición los siguientes alimentos: harina, azúcar, aceite de oliva, huevos, vinagre, agua y leche, piensa cómo formarías los sistemas químicos que se le presentan a continuación. ¿Les suena conocido? Entonces dice, una mezcla heterogénea de dos sólidos. Entonces ahí es donde ustedes lo van a considerar. ¿Verdad? Una mezcla heterogénea de un sólido y un líquido. Una mezcla heterogénea de dos líquidos. Una emulsión. ¿Quiero una emulsión? Una mezcla homogénea de líquido-líquido. Después dice una dispersión. ¿Quiero una dispersión? Un coloide, líquido-líquido. Y dos emulsiones, o sea, dos mezclas homogéneas de sólido-líquido. En el Una punto, pregunta, dime. ¿se pueden repetir? Dependiendo. ¿En qué sentido? Pues que digamos que yo use un ingrediente 2 veces o 3 veces en cada una de las casillas. Ah, sí, 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 los ingredientes sí se pueden repetir. Ok. Pero que usted me diga a mí que, por ejemplo, va a hacer una mezcla de un coloide y aceite con agua. Está raro, o aceite con aceite, ¿verdad? Sí, sí, ya te entendí. Por ejemplo, que usted utilice harina y leche y luego harina y azúcar. Ya le entendí esa parte. Sí, sí, se pueden repetir. Ok, está bien. Gracias. Con gusto. En el punto 5. A continuación, en el espacio establecido, indica qué tipo de cambio de estado ocurre en cada situación. El secado de la ropa al aire, el endurecimiento de metales fundidos, el secado de un piso húmedo y así sucesivamente. Entonces, ustedes hacen esto en Word, lo convierten en PDF y lo envían antes de ese día, antes de la medianoche. Y tienen el 100, esperando que todo esté bien contestado. ¿Dudas con esto, chicos? Pero en la parte 2 yo tengo una, bueno, perdón. Diga, ajá, dígame, perdón. Es que en la parte 2 yo quedé, o sea, no entendí bien qué es lo que hay que hacer. Digamos, hay que poner, digamos, en la situación 1 hay que poner dependiendo de la sustancia que sea. Ujú. El estado de la materia. Por ejemplo, si es sólido o líquido, nada más es poner eso. Ah, ok, gracias. De acuerdo a la descripción que le dan, ajá. Nada más es eso. Pues aquí, por ejemplo, le dicen, se tiene 4 muestras en un laboratorio químico. La muestra 1 se puede comprimir con facilidad al aplicarse un rocío de la muestra. Usted pone ahí, ah, mira, eso es sólido, líquido, gaseoso o plasma. 2, se difunde con rapidez. Nada más me dicen eso. Entonces, ¿qué estado la materia es? ¿En qué estado se encuentra esa sustancia? La 3, al depositarse en un recipiente, adapta la forma de este. ¿En qué estado está esa sustancia? Y la muestra 4 dice que presenta alto punto de densidad. Entonces ahí es donde se tiene que describir cuál es ese estado de la materia. ¿Alguna otra duda, chicos? Todo claro, Oh, pues. todo claro. ¿Qué tal la tutoría? Cuéntame.
Muy buena, profe. Muy buena, profe, la verdad. Bueno, que dicho que les queda un poco más claro, porque a veces los videos no quedan claros, a veces la parte teórica no queda clara, y yo siempre trato de hacerla muy práctica con toda esa teoría que está, pero la idea es ponerla en práctica. Ojalá se puedan seguir conectando las tutorías porque son de muy buen provecho y la idea es esa, que ustedes las aprovechen. Recordarles que quedan grabadas en Teams, que como ingreso para verla, se vuelve a meter al chat de la conversación y pulsa sobre el video y ya la puedo observar. Cualquier duda estoy para servirles por correo interno, ¿verdad? Espero que les haya quedado muy claro todo el contenido y de lo contrario, si hay dudas, podemos verlo la próxima semana. Todavía la próxima semana tienen tiempo para entregar la tarea, tienen tiempo para hacer la autoevaluación A y B porque es cuando apenas ingresa, porque acordémonos que para esta semana solo tutoría teníamos, pero ya la próxima tenemos tutoría 2 del tema 2 y tenemos la autoevaluación A y B y tenemos la tarea del tema 1. Entonces ya todo se va juntando. Si pueden en esta semana sacar la tarea y apenas el lunes se abre la plataforma y ustedes subirla, excelente porque ya salen de eso. E ir con pies adelante. Entonces ya la próxima clase, cuando yo ya vengo a hablar de la tarea 2 usted ya la vio, más bien ya tiene dudas. Esa sería la intención. Muchachos, si tienen alguna duda, como les decía, por correo electrónico, y de lo contrario, se podrían desconectar, ya que hemos concluido. Bueno, muchas gracias, profe. Buenas noches a todos. Con Buenas gusto, noches. buenas noches. Buenas noches, Gracias, profe, Buenas muchas buenas gracias. noches. Con gusto, buenas noches.